Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto, como siempre, y la responsabilidad de compartir el mensaje de la palabra. Hoy a la mañana me habían invitado ahí los hermanos de la Espada a compartir algo. Y como quien va a un casamiento, ¿no? Y cuando cortan la torta se lleva un pedazo para la casa, me traje un pedazo del pastel, que es parte del mensaje, para compartir con mi iglesia. Así que bueno, pueden abrir sus Biblias si la tienen, espero que sí, en el libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a estar por ahí, en el capítulo 1. Pero antes vamos a pensar en la palabra identidad. Si te preguntaran quién sos vos, quién sos tú, ¿qué contestarías, no? Si a mí me preguntan quién sos, ¿qué contesto? Y bueno, lo primero que contesto es mi nombre, ¿no? Yo soy José. Eso dice mi cédula de identidad. Yo soy José. Un nombre que me pusieron, ¿no? Otro ser humano, o dos seres humanos, si estaban de acuerdo mis padres. Pero José hay muchos, ¿no? Así que decir que yo soy José no es mucha cosa. Le podría agregar el apellido. Yo soy José Corbeto. Aún así hay muchos. Capaz que no acá en Uruguay, ¿no? Pero mi madre, por ejemplo, conoce a otra señora que se llama exactamente igual, con primer nombre, segundo apellido, en otro país y se hablan. Así que pensar que la identidad la define un nombre, nos quedamos bastante cortos, ¿no? ¿Qué otra cosa podría contestar, no? Entonces, si me preguntan quién soy o qué soy, y de repente uno habitualmente dice, bueno, yo soy doctor, yo soy sanitario, yo soy maestra, yo soy limpiador, yo soy bombero. Y pone la profesión, ¿no? De hecho hay gente que te pregunta, ¿y vos qué sos? Te preguntan, ¿no? Pero ¿somos la profesión? ¿Eso es mi identidad, mi profesión? Y bueno, capaz que para algunos sí. El tema es que mañana capaz que ya no puedo hacer esa profesión. ¿Quién soy cuando ya no puedo hacer eso que hacía, no? Y entonces, ¿quién soy? Porque si no soy un nombre, si no soy una profesión, ¿en qué baso mi identidad? Y bueno, ahí de repente pueda basarla en lo que tengo, ¿no? O en lo que me falta, pero en lo que tengo, ¿no? Yo soy rico, o yo soy pobre. Pero aún así uno dice, yo soy rico y con respecto a quién, ¿no? Porque yo soy pobre. Bueno, yo soy pobre con respecto a pero de repente con respecto a soy rico. Así que ni siquiera ahí puedo forjar un poco la identidad, porque no es mucha cosa, ¿no? Decir que soy lo que tengo. Y finalmente uno cuando de repente le quiere levantar el ánimo a alguien que hasta podría haber perdido todas estas cosas, le dice, bueno, pero vos sos, yo qué sé, mi hijo, vos sos bueno, vos sos inteligente, vos sos... pero en general eso nos lo dice alguien que nos quiere y bueno... Lo cierto es que capaz que esa persona que me quiere hoy está, pero mañana o ya no piensa lo mismo de mí, o quizás no está, ¿verdad? ¿Y entonces quién soy? ¿En qué puedo basar mi identidad? Y ¿saben qué? La única forma de conocer nuestra identidad verdaderamente es conocer a quien nos creó, a Dios, el único que es por sí mismo. ¿Saben que Jehová, el nombre de Dios, cuando Moisés le preguntó, le dije, yo voy a ir allá a hablar en tu nombre, ¿y quién le digo que sos vos? Bueno, decirle que yo soy, yo soy. Eso significa, ¿no? Yo soy, yo soy. Parece poca cosa, pero justamente la idea es que el único que es Dios. Fuera de Él, nada existe, ¿sí? Solo Él es a lo largo de la eternidad, ¿sí? Así que para encontrar nuestra verdadera identidad, tenemos que encontrarnos con Dios. Y aquel que no haya tenido un encuentro con Dios, sin duda no puede saber quién es. Y nosotros que hemos conocido a Dios podemos saber quién somos gracias a la revelación de Dios. Si Dios no me lo dijera, yo tendría que estar payando acá diciendo quién soy. Me llama la atención Jonás, si recuerdan en el libro Jonás capítulo 1, cuando está en un barco y le preguntan quién es, él dice, soy hebreo y temo a Jehová, el creador de los cielos y la tierra, ¿no? Si bien Jonás andaba un poco desviado, en realidad porque Dios le había mandado a hacer una tarea y él se fue para el otro lado, él por lo menos se identificaba de esa forma, ¿no?
Yo soy hebreo, temo a Dios, el creador de los cielos y la tierra. Y la palabra de Dios, en este caso el capítulo 1 del libro de Efesios, los primeros versículos, nos van a ayudar hoy a saber quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Si alguno no está en Cristo hoy aquí, bueno, también esperemos que pueda descubrir quién es, o por lo menos quién podría llegar a ser en Cristo. Los que estudian el libro de Efesios, siempre decimos los que estudian, no sabe quiénes son, nosotros también lo estudiamos, porque yo para venir acá me puse a estudiar, pero bueno, los estudiosos dicen que el libro de Efesios claramente, y uno lo puede corroborar, se puede dividir en dos partes. Una primera parte de los primeros 3 capítulos que nos dicen justamente quiénes somos, cuál es nuestra identidad, quiénes somos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Qué propósito tenemos. Y luego, en la segunda parte, que es del capítulo 4 en adelante, el libro nos dice, bueno, en base a lo que sos, que es la identidad, ahora tiene que haber integridad, coherencia entre lo que sos y lo que haces y lo que pensás, ¿no? Por eso el capítulo 4, versículo 1 dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis dignamente, ¿no? Como la vocación que ha sido llamados. Ahora se me trabucó el versículo. Pero Pablo dice, tienen que andar de una forma digna al llamamiento que han recibido. Y así sigue, ¿no? En el capítulo 5 también dice, andad como Cristo, en amor. Ahora vamos a ver quiénes somos. Y antes de entrar, quiero hacer otra aclaración. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Saben? Esta expresión en Cristo aparece en el Nuevo Testamento 89 veces. Y ahora en los versículos que vamos a ver va a aparecer unas cuantas veces. ¿Qué significa en Cristo? Bueno, en primer lugar significa ser cristiano. ¿Sí? La palabra cristiano en el Nuevo Testamento solo aparece 2 veces. Para nosotros es moneda corriente, pero en realidad en aquel tiempo decir que alguien era cristiano era alguien que estaba en Cristo. Así que alguien que está en Cristo es un creyente, un cristiano. Pero claro, no es solamente una forma de decir, sino que tiene una cantidad de consecuencias estar en Cristo, que ahora las vamos a ver, ¿sí? Así que vamos a leer, pensando en Cristo, estos primeros versículos. Dice el versículo 1 de Efesios 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y miren esta alabanza que hace Pablo. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Esa es otra forma de decir en Cristo, en Él. Aparece en el Nuevo Testamento 79 veces. Se ve que el escritor, para no ser tan redundante, le daba como vergüenza poner en Cristo, dice en Él o en Cristo, pero ahí ya vamos 160 veces que aparece esta expresión. Así que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense esta frase también, para alabanza de la gloria de su gracia. Se va a repetir 3 veces, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién? ¿Quién es quién? Cristo. En Cristo tenemos redención, versículo 7, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Segunda vez que aparece esta expresión. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y estos 2 últimos versículos dice, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y por última vez para alabanza de su gloria. Estos hermosos versículos son los que nos trae Efesios y nos van a hablar de nuestra identidad. Saben, yo aprendí el bosquejo de este capítulo, el bosquejo, no lo que dice el capítulo, ¿sí? Hace 30 años.
y no me lo olvidé nunca más. Era recién convertido, 17 años, me invitaron a una reunión en la iglesia de la Unión. Don Carlos Willoughby, el padre de Timoteo Willoughby, que algunos lo deben conocer, de Minas, un misionero que andaba por todo el mundo, vino a hacer muchas cosas y enseñó un método de estudio bíblico llamado resumen de capítulo. Y enseñó ese método con este capítulo. Y yo quedé tan sorprendido con lo que él enseñó y vi, que no podía creerlo y no me lo olvidé nunca más. Después quise aplicarlo, nunca me funcionó. Solo en este capítulo funcionaba el método, se ve, porque había cosas maravillosas. Pero tiene que funcionar el método, hay que confiar. ¿Qué decía el método? Bueno, el método dice, lea 5 veces el capítulo, no lo vamos a leer ahora, lea 5 veces el capítulo y trate de poner un título, a ver qué es lo que dice el capítulo. Así que leímos 5 veces el capítulo y dijimos ahí más o menos, votamos qué decía, y todos dijimos, lo que Dios hizo con nosotros, la obra de Dios. No es gran cosa el título, ¿no? Pero bueno, la obra de Dios, lo que Dios hizo con el creyente, era el título. Bueno, luego el método decía, hay que encontrar algunas palabras que te llaman la atención, además de resumir cada párrafo. Ahí ya encontramos algo interesante, que del versículo 3 al 14, aunque en nuestras Biblias hay 3 párrafos, porque hay 3 puntos, y después sigue el punto una mayúscula, en el original, que no domino para nada, pero tengo un librito que me ayuda, esto es solo un párrafo. Todos estos versículos que leímos, que alguien dirá, che, está leyendo demasiado, es un solo párrafo, una sola oración. La obra de Dios en el creyente. ¿Y qué es lo que uno puede observar? Primero lo que ya les hice notar, que aparece infinidad de veces la frase, gracias, en Cristo. Infinidad de veces aparece la frase en Cristo. Y esto ya es algo que uno debe pensar, como dije, ¿qué significa estar en Cristo? Dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Es decir que alguien está en Cristo no es solamente decir, este va a la iglesia, no. Estar en Cristo significa para Dios algo muy especial. Antes no estábamos en Cristo. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz por nosotros, cuando hemos creído que Jesús no era cualquier ser humano, sino que era Dios mismo, muriendo en una cruz, pagando el precio de mis pecados, cuando yo me arrepiento, confieso mis pecados y le pido a Dios que me perdone, entonces ocurren un montón de cosas que estamos viendo acá, yo paso a estar en Cristo. Legalmente ha cambiado todo ante Dios y soy una nueva criatura. También dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Antes íbamos derecho a la condenación, nacimos pecadores, nos perfeccionamos en ser pecadores pecando y vamos rumbo a la condenación eterna. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y para el que está en Cristo ya no hay condenación. ¿Sí? Así que lo primero que uno nota acá es que aparece muchas veces la frase en Cristo. Y lo otro que notamos, que yo les hice notar, porque yo ya leí 5 veces el capítulo, es que aparece 3 veces una frase rara que es para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de la gloria, de su gloria. Bueno, luego aquel día, y ahora vamos a eso, cuando seguimos investigando el capítulo, nos dimos cuenta de lo siguiente, y es que este párrafo se divide en 3 partes. Cada una de esas partes termina diciendo que lo que Dios hizo lo hizo para alabanza de su gloria. Pero ¿saben qué? La primera parte nos dice lo que Dios Padre hizo por nosotros. Lo segundo que vamos a ver es lo que Dios Hijo hizo por nosotros. Y lo tercero, lo que Dios Espíritu Santo hizo por nosotros. Es decir, Dios es uno solo, pero Dios son 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ellos hizo algo por nosotros, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros pudiéramos estar en Cristo. Y lo que uno hizo no lo hizo el otro, porque cada uno de ellos es distinto, pero los 3 son Dios. Es raro, pero es así. Así que ahora queremos saber qué fue lo que hizo cada uno de ellos. Y otra cosa interesante, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Saben que los testigos de Jehová justamente dicen, no, la Trinidad no existe, eso es mentira. Porque ellos quieren creer que Jesús es un ser creado, inferior a Dios Padre. Eso no es lo que enseña la Biblia. Es cierto que la Biblia no usa la palabra Trinidad, pero la Biblia nos deja muchas pruebas de que es así la persona de Dios. Y este es uno de los pasajes donde podríamos decir que la Trinidad se ve claramente actuando, cada uno de ellos en forma diferente. Un texto trinitario, podríamos decir. Así que bueno, basta de introducciones y vamos a los versículos. La obra del Padre. Porque dice Pablo, bendito sea Dios
Versículo 3, y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo primero que hizo Dios Padre es nos bendijo con toda bendición espiritual. Cuando se pasa por este versículo muchas veces se dice, bueno, a veces estamos detrás de las bendiciones materiales, y a veces una bendición de Dios va a ser una bendición material, pero lo que sí sabemos es que siempre es una bendición de Dios es espiritual. Podrá ser material o no, pero seguro es espiritual. Si Dios me da un auto, no es para que yo me aparte de él. Es para bendecirme espiritualmente. No sé para qué, para que lo use para la iglesia, para que descanse del estrés que tengo y pueda servirle mejor, lo que sea. Pero cuando Dios me da algo, es para bendecirme espiritualmente, no para que me aleje de él. Después que yo me aleje por otros motivos, es otra historia. Pero más allá de que Dios me bendice con bendiciones espirituales, que a veces son materiales, no es la idea acá. Pablo está maravillado y por eso dice, bendito sea Dios. Uno podría preguntarse también, ¿cómo un hombre va a bendecir a Dios? ¿Qué sentido tiene, no? Bendecir a Dios uno, porque Dios me bendice a mí. Dios tiene poder por su propia palabra. De hecho, creó todas las cosas por su palabra. El verbo Jesucristo creó todas las cosas, ¿no? Y si Dios dice algo bueno para mí, eso se va a cumplir y eso va a ser una bendición. Ahora que yo le diga a Dios bendito, no creo que pase mucha cosa. Bueno, la explicación es que tiene otra acepción en realidad y la segunda acepción es alabado sea Dios. Pablo está alabando a Dios por lo que ha hecho con nosotros los creyentes. Alabado sea Dios, Dios Padre. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Por ejemplo, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que dice, nos escogió. Si estamos acá, si hemos creído en Cristo, nosotros creemos que nosotros hemos venido a Cristo un día, pero en realidad acá dice que Él nos escogió. Esto es todo una discusión que puede surgir a partir de ahí, ¿no? El año pasado estuvimos viendo esto en la clase de los grandes acá, así que es un reclame. Este año podés estar en la clase de los grandes y seguimos estudiando otros pasajes. Pero acá dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y otra cosa interesante es que fue con un propósito. Estamos viendo cuál es nuestra identidad, quiénes somos y para qué estamos. Acá dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? No me escogió para que yo fuese un gran profesional o para que fuese un gran maestro. Lo puedo ser, pero el propósito de Dios es que fuese santo y sin mancha delante de Él. Y por eso me escogió y te escogió desde antes de la fundación del mundo, dice. Si vos estás en Cristo, Dios Padre te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si no te escogió, ahora vamos a ir a eso, por algo estás acá. Probablemente sí te escogió. ¿Sí? Y también dice el versículo 5 que nos predestinó. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así que nos escogió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. Así que es algo que hizo, como dice, en amor y porque su voluntad es afectuosa, se podría decir. Es porque Dios es amor. Y el versículo 6 termina esta sección diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Sí? Ahora, esto de que nos escogió, en lo cual no vamos a profundizar mucho, pero sí podemos tirar algunas pistas interesantes. Algunos lo sabrán, otros no. En el mundo cristiano y de los estudiosos hay discusiones sobre esto de que si Dios nos escogió o no nos escoge. La Biblia claramente muestra y dice que nos escogió. Eso es difícil de contemplar con el hecho de cómo si Dios me escogió, yo lo escogí. ¿No? Porque yo creía que yo había escogido a Dios. Que un día me arrepentí y escogí ese camino, tomé una decisión. Y no estamos acá para razonar eso. Evidentemente eso es un misterio, que solo descansa en el poder de Dios. O sea, ¿cómo es posible que Dios me escoja y a su vez yo haya un día tomado una decisión de arrepentirme y aceptar ese sacrificio? No lo sabemos. Sí sabemos lo que dice la palabra de Dios, la revelación, la parte que nos reveló Dios. Y Dios nos revela que Él
En muchas ocasiones vemos en la Biblia a Dios escogiendo personas, pero en este caso dice que al creyente en Cristo lo escogió de antemano. Dice Romanos 8:29 también, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y en Primera de Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Eso dice la Biblia. Ahora, hay que dejar algo claro también. Lo dejamos claro el año pasado cuando lo vimos de mañana. La salvación es algo que está disponible para todos. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la oferta es para todos. ¿Sí? Dice Jesús en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Así que todo el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y también sabemos que en 1 Timoteo 2:4 Dios revela, lo revela Él, si no lo dijera no lo sabríamos, que su voluntad es que todos los hombres y mujeres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que esto, el sacrificio de Jesús en la cruz, es algo que está disponible para todo el mundo. ¿Sí? ¿Cómo encaja esto de ser escogido y que cualquiera pueda aceptar el sacrificio? Misterio. Me acuerdo el año pasado alguien puso un ejemplo como que en la puerta hubiese un cartel, como esos carteles que dicen cerrado y abierto, ¿vieron? Entonces del lado de afuera dice todos, y todos pueden entrar. Pero en el momento que alguien entró, mira atrás el cartel y dice escogidos. ¿Pero cómo? ¿No era todo? Y bueno, el que entró era un escogido. Pero la puerta está abierta para todos. Misterios de Dios. Entonces, ahora, ¿pero qué quiere hacer Pablo? Porque esto es interesante también dejarlo claro, porque es parte de la alabanza de Pablo. Siempre que la Biblia habla de que alguien fue escogido, le habla a los creyentes. Es decir, no se lo dice a alguien que no es creyente, tipo, no, porque vos no fuiste escogido. No, lo que está diciendo es, dense cuenta que si estamos en Cristo es porque Dios nos escogió. Porque todo esto pasó desde antes de la fundación del mundo. Pensó en mí, me predestinó para ser adoptado, hijo suyo, conociéndome perfectamente. Y Él movió ahí un montón de cosas. ¿Cómo lo hizo? No tengo ni idea, pero puedo saber que fue así. Soy un escogido, sos un escogido, una escogida si estás en Cristo. ¿Sí? Pero la puerta está abierta para todos y todas. Y así que esto es solo para que nosotros se genere un motivo de alabanza como se genera en Pablo. Alabado sea Dios Padre, que me escogió. Y otra cosa a dejar en claro antes de irnos de esta parte es que está mal hacer el razonamiento que hacen muchos en el mundo, creyente y no cristiano y no cristiano, esa lógica perversa que después nos hace terminar en herejía, ¿no? Dice, bueno, si Dios me escogió para salvación, quiere decir que al que no lo escoge para perdición. Eso no está en la Biblia. En ningún momento vamos a encontrar en la Biblia un pasaje que diga que Dios escogió a alguien para perdición. Vamos a encontrar pasajes grises que nos pueden hacer creer que dicen eso, pero no dice eso. Habrá que estudiarlos. Yo me acuerdo cuando me convertí, fui a la casa de un amigo, David, que el padre tenía una biblioteca muy completa, y entre la biblioteca yo siempre iba y miraba los libros, y tenía unos tomos así que decía aparentes contradicciones de la Biblia y sus explicaciones, ¿no? Imagínense si había tomos y tomos donde uno puede encontrarse con un pasaje difícil de explicar. Bueno, hay que estudiar antes de ponernos a decir cualquier cosa. Lo cierto es que hay pasajes que nos pueden hacer pensar que, pero Dios escoge gente para perdición. Por ejemplo, a Faraón que le endureció el corazón, ¿no? Es cierto, la Biblia dice que Dios dijo que le iba a endurecer el corazón, pero se lo endureció, la Biblia dice que se lo endureció después que él se negó a obedecerlo. Son pequeños detalles, ¿no? Que hacen a la cuestión. Lo que es cierto es que la Biblia nunca va a decir que Dios escogió a alguien para perdición. Simplemente le dice al creyente, alabá a Dios porque Dios te escogió para salvación, ¿sí? Te escogió desde antes de la fundación del mundo. Así que somos bendecidos, amados, escogidos, predestinados y adoptados por Dios Padre, y por eso podemos alabarle, ¿sí? Esa es la obra del Padre. ¿Y cuál es la obra del Hijo? Bueno, seguimos entonces, versículo 7, dice, en quien, que es en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas
en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ahí dice versículo 7, en quien tenemos redención, en Jesucristo tenemos redención. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos redención? Dice acá, por su sangre, por su sangre. Así que aquí aparece la obra del Hijo. El Padre nos escogió, nos predestinó, ¿sí? Nos amó, nos adoptó, pero todo eso fue posible gracias a que el Hijo estuvo dispuesto a hacer su parte. ¿Cuál fue su parte? Morir en una cruz, pagar el precio de rescate por nuestros pecados. Como dice ahí, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Sí? Jesucristo tuvo que pagar con su vida. Cuando habla de su sangre, no es mística la sangre de Cristo, es su vida, tuvo que dar su vida, ¿no? La vida de un justo por el injusto. Y esta palabra, quizás lo escucharon muchas veces, pero estamos en el pasaje, hay que aclararlo. La palabra redención, hoy capaz que no la usamos mucho, salvo en la iglesia, pero la palabra redención se utilizaba mucho en aquellos tiempos de esclavitud, en donde para liberar a un esclavo, si alguien quería liberar a un esclavo, tenía que ir al mercado donde los vendían, ¿no? Decía palau, me acuerdo, la palabra redención se conforma de 3 palabras en el griego. Una era ir al mercado y comprar al esclavo, pagar el precio. La segunda palabra es llevárselo, sacarlo del mercado de esclavos. Y la tercera era liberarlo, darle libertad, cuando no tenía por qué hacerlo. Es decir, yo compré un esclavo, hoy es mala palabra, ¿no? Pensar en esclavitud, pero yo compré un esclavo, se supone que ahora es mío, ¿y qué hago? Lo pongo a trabajar, ¿no? No, acá la idea es que quien redimía a un esclavo iba, pagaba el precio, se lo llevaba, pero decía, ahora sos libre, te doy la libertad. Yo pagué por vos, por tu vida. Eso es la redención. Ahora, algo interesante es el tiempo verbal. Para decir esta cosa uno tiene que estudiar, por supuesto, ¿no? Acá dice, en quien tenemos redención. Este es un tiempo diferente al anterior. Vieron que dice que el Padre nos escogió en pasado, nos bendijo, nos adoptó, etc. Pero acá dice que en Cristo tenemos redención. La idea es que esa redención que ocurrió ahí en la cruz, el sacrificio de Cristo es uno solo. Y con él, ese sacrificio fue suficiente. Jesucristo no va a morir 2 veces en la cruz, por nadie. Ya está, él murió en la cruz. De hecho, en el libro de Hebreos, hay ahí un tema que se plantea, porque algunos estaban volviéndose atrás, y de hecho es un pasaje dudoso, lo vamos a mirar después. Alguien dice, pero esto puede significar que la salvación se pierde. No, todo lo contrario. Hay un pasaje que dice que Cristo no puede morir 2 veces, ya murió, ya está, ya pagó. Su sacrificio fue suficiente. Ya no hay que pagar más nada, está sobrado. De manera que la redención ocurrió ahí en la cruz. El pago ocurrió ahí en la cruz. Por mis pecados. Por los que cometí, los que cometo y los que voy a cometer. Ahora lo cierto es que, no sé ustedes, pero creo que sí, seguimos cometiendo pecados, ¿verdad? Cristo me redimió, pero acá dice que me redime constantemente, se podría decir, ¿no? Tengo redención hoy. Domingo 12 de marzo tengo redención. Yo me había anotado por acá sí para leer la Biblia tengo que usar los lentes. Acá uso una letra gigante, pero dice Primera de Juan, capítulo 1, si estoy bien acá. Primera de Juan o Segunda de Juan. A ver. Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué versículo es? El 9, el 8. Dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Acá, el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Es Primera de Juan eso? ¿Estoy bien? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros tenemos pecado y seguimos pecando. Estamos, de alguna forma, nuestra naturaleza pecaminosa la seguimos teniendo, ¿no? Como decía el apóstol Pablo ahí en Romanos 7, cuando se da cuenta de que él trata de no pecar y siempre termina pecando. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Y menos mal, y ahí llega a Romanos 8 el descubrimiento del apóstol Pablo,
Alabado sea Dios, ninguna condenación, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Menos mal que estamos en Cristo Jesús y no hay condenación, porque este cuerpo mortal lo sigo teniendo. Ahora por lo menos tengo el Espíritu Santo que me ayuda un poquito. Y cuando peco, me siento mal. Quien quiere hacer la cosa bien se siente mal. Yo me acuerdo, me sigo sintiendo mal, no digo que no me sienta mal, pero cuando era joven y no entendía algunas cosas, me sentía muy mal. Y venía un hermano y me tenía que decir, la sangre de Jesucristo te limpia de toda maldad. Y si tus pecados son lo más sucio que hay, Él lo va a dejar lo más limpio que hay. ¿Sí? Pero sigo pecando. El sacrificio de Cristo, el que ocurrió en la cruz, en el cual creíste, sigue operando. ¿Sí? Yo sé que teóricamente uno puede decir, no, pues ya está todo limpio. Está bien. Pero necesito que pedir perdón, necesito que esa redención siga operando hoy para mí. Así que no es casualidad este tiempo que dice, en quien tenemos redención. La obra del Hijo. Tenemos redención por su sangre. Así que bueno, vimos la obra del Padre, vimos la obra del Hijo, que ahí estuvo dispuesto a dar con su vida, pagar el precio de nuestros pecados. ¿Y todo esto para qué fue? Dice al final del versículo 11, fíjense el 12, perdón. Antes el 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. También tuvimos en Cristo herencia. ¿Sí? Él estuvo dispuesto a compartir esa herencia porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Así que si yo tengo herencia con Él, algo me va a compartir. Su misma presencia, su herencia. En Él tenemos herencia. ¿Y para qué? Para alabanza de su gloria. Para que seamos alabanza de su gloria. Así que tenemos que pensar también esto, ¿no? Que nosotros, nuestra vida, tiene que ser una alabanza a Dios. ¿No? Para eso necesito saber quién soy, porque si me olvido de quién soy, si me olvido de lo que Dios ha hecho conmigo en Cristo, sigo viviendo mi vida y sigo basando lo que soy en las cosas que el mundo me quiere hacer creer que soy, y eso no vale nada. Lo único que soy lo puede decir yo soy, Jehová. Y Él dice que soy esto. Soy un hijo adoptado, amado, escogido, predestinado, y alguien por quien Jesucristo estuvo dispuesto a morir en una cruz, siendo justo, pagó el precio de mis pecados. Y ahí llegamos a la obra del Espíritu Santo. Está en los versículos que siguen. Dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, y por última vez aparece para alabanza de su gloria. Así que en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu. Acá les voy a hacer una aclaración interesante que uno dirá, si es tan importante. Bueno, como me puse a estudiar, me puse a mirar en YouTube, encontré que los estudios de Francisco La Cueva, el maestro o uno de los maestros de Pérez Millo, a quien hemos tenido muchas veces, están ahí grabados, así que fui a ver qué decía La Cueva de Efesios 1, ¿no? Y justo sobre este versículo hacía una aclaración interesante, que después vi que Pérez Millo siempre la hace también, así que el alumno aprendió el maestro, y yo la voy a hacer también, no porque me crea Pérez Millo, pero ya que estamos, dice que él que sabía mucho de griego, esta traducción no es la más feliz de la palabra habiendo creído y habiendo oído y habiendo creído. Ellos dicen que no es la mejor traducción, recordemos que la Biblia es inspirada por Dios, es infalible, es perfecta, pero la Biblia en sus manuscritos originales, no en el español uruguayo. Las traducciones son hechas posteriores y pueden tener alguna mejora o alguna cosa que de repente, pensando que se explica mejor, no es tan mejor. Ellos dicen que algunos, a raíz de esta palabra habiendo, han dicho, esto me da la idea de que primero creo y una vez que he creído, primero escucho y una vez que habiendo escuchado, luego creo y cuando terminé de creer, entonces finalmente el Espíritu Santo me sella. Y estos estudiosos dicen, no,
como siempre decimos acá, el oír, el creer y el Espíritu Santo que me sella y que viene a vivir en mí es algo que ocurre en un mismo momento. Es algo en el tiempo verbal que está acá en griego, que se llama aoristo. ¿Qué es eso? No sé mucho, pero dicen que cuando se relaciona, cuando está implicada varios hechos, en aoristo implica que todo es un cúmulo de cosas que ocurren al mismo tiempo. Por tanto, el oír, el creer y el ser sellados por el Espíritu es algo que ocurre al mismo instante. Alguno estará pensando, no, pero pará, yo oí muchas veces y terminé creyendo después. Bueno, pero este oír no es el oír un mensaje, es el oír de la parábola del sembrador, es el oír de llevar a nuestro corazón y que esa palabra lleve fruto, ¿sí? Fruto de arrepentimiento. Es decir, cuando entendí en mi corazón que era pecador, que Jesús me daba la posibilidad gratuita de ser salvo y perdonado, en ese momento, cuando creí en eso, el Espíritu Santo vino y me selló. Somos sellados por el Espíritu Santo. Aquí hay otra cosa interesante, es que el instrumento del sello es el Espíritu Santo mismo. Es decir, quien me sella es el Espíritu. Y me sella con el Espíritu. Es decir, el sello es el Espíritu, pero el sellador también es Él. Todo esto surge de cosas inexplicables. Uno las lee y poco las puede entender cuando va a esos tiempos verbales y cosas, pero es así y además se corresponde también con otros pasajes. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:21 dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Sí? El Espíritu habita hoy en nuestros corazones, en nosotros. Pero además esta es la obra que hizo el mismo Espíritu. El Espíritu nos selló. Y una pregunta que podría surgir ya finalizando es la siguiente. Si estar en Cristo tiene tantos beneficios, ¿no? Es increíble. Estar en Cristo, lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo, lo que hace el Espíritu Santo, qué bueno estar en Cristo. ¿Será que es posible salirse de Cristo? ¿Perder todo esto que obtuve en Cristo? Porque ¿saben qué? Algunos dicen que sí. Hay gente que cree que sí. Ciertos creyentes, ciertas corrientes, ¿no? En otras palabras dicen, la salvación la podés perder. Todo esto que obtuviste en Cristo, si no andás como hay que andar, podés perderlo. ¿Será posible eso? Cuando terminamos de analizar todo esto vamos a descubrir que no. Primero por todo lo que ya pasó antes, pero ahora porque dice que el sello del Espíritu, dice el versículo 14, que figuraba ahí 14, dice, es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La palabra arras, que hoy no la usamos mucho, pero usamos otra, es la palabra garantía. La palabra arras significaba una garantía, ¿no? Esta misma palabra no aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, de hecho aparece una sola vez, que es en ese relato cuando un hombre llamado Judá cometió un pecado en realidad y fornicó con una mujer, o adulteró, fornicó con una mujer que se hizo pasar por ramera, una historia oscura, ¿no? Tuvo relaciones con una mujer que se hizo pasar por ramera, pero que era su nuera. Y que en realidad ella estaba buscando tener descendencia que la ley le permitía tener. O sea, se había casado con uno de sus hijos, el hijo falleció, le correspondía tener hijos con el otro hijo, pero el hijo falleció, le correspondía con el otro, y finalmente le correspondía con él. Y él no quería, entonces ella lo engaña, pero más allá de esa historia, como ella lo engaña y le hace creer que le estaba brindando un servicio, el hombre que fue por sus impulsos no tenía cómo pagar, entonces le deja las arras. Se menciona esta palabra, ¿cómo sé que me vas a pagar? Dice, yo te dejo las arras. ¿Y qué le deja? Le deja su bastón, su sello y su capa, creo. Entonces, ¿para qué se la dejó? Porque esa era la garantía de que le iba a pagar, ¿no? Entonces, ella con eso podía reclamar. Entonces, el Espíritu Santo es la garantía de que esto que ha ocurrido acá es verdad. El Espíritu Santo es la garantía de que hemos sido escogidos, predestinados, amados, adoptados, que fuimos redimidos en la cruz y además sellados en Cristo. Entonces me hago esta pregunta. Si es posible que la salvación se pierda, como dicen algunos, si es posible, ¿quién estaría fallando? ¿Quién fallaría si la salvación se perdiese?
Normalmente pensamos que, bueno, falló la persona y se perdió la salvación. Es lo que la gente cree. Dice, le dieron todo de regalo y se apartó y perdió la salvación. Él fracasó. Pero lo que nos enseña acá la palabra de Dios es que Dios nos escogió. Si yo perdiese la salvación, entonces el que me escogió resulta que su elección falló. ¿Se dan cuenta? Él me adoptó como hijo y resulta que le erró. Me selló, me dio una garantía y no me va a pagar. Es decir, el que me estaría defraudando, aunque suene muy, porque yo realmente no soy nada, más que lo que Dios dice, el que estaría defraudando si esto no se cumpliese, por más que yo haga lo que haga, sería Dios mismo. Porque Él dice, yo te sellé y esa es la garantía de que vas a ser redimido. Dios dice que voy a ser redimido, que en Cristo esto va a pasar y que ocurre desde antes de la fundación del mundo. Ni siquiera tuve nada que ver yo con eso. Así que si esto no se cumple, el que falla no es el hombre, como uno quisiera creer. Si la salvación se perdiera, falló el hombre. Si la salvación se perdiera, falló Dios. Y Dios no falla, por tanto la salvación no se puede perder. Quien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y chau, es así. Es cierto que hay pasajes, por eso hay que estudiar la Biblia, ¿no? Me acuerdo después de un seminario, una vez que había estado en Haggai, me volví un día antes y al lado mío se me sentó una pentecostal, una hermana, pero que creía que la salvación se perdía. Entonces empezamos ahí a hablar en el camino y en el camino, sí, pensamos lo mismo, todo lindo, todo feliz, hasta que me dice, no, porque mirá que la salvación se pierde. Le digo, no, la salvación no se pierde. Sí, pero ¿y este pasaje? ¿Y este otro? Y si te agarran mal parado, quedás ahí como diciendo, ¿cuál será la explicación, no? Por ejemplo, cuando dice ahí en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y si no soy fiel hasta la muerte, ¿qué pasará? ¿Será que no me dará la corona de vida? ¿Será que pierdo la salvación? Y si me pongo a estudiar, capaz que descubro que la corona de vida no es la vida eterna. Pero entonces no hay ningún problema. ¿Se dan cuenta? Cada pasaje, ¿no? Como ese otro que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Son todos pasajes que no dan para ponernos a estudiarlos ahora. Para eso hay que venir a la escuelita, hay que venir a las clases, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación. ¿Qué significa? ¿Que si no me ocupo la pierdo? No. Pero hay pasajes que me pueden hacer pensar cosas, pero si me pongo a estudiarlos, no es así. Y además, en los que sí tuvimos el tiempo de estudiar ahora, claramente podemos ver que la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo es algo que ocurrió desde antes de la fundación del mundo y que es una garantía que va a ocurrir si vos estás en Cristo, si yo estoy en Cristo. Así que, ¿quién soy? Soy lo que dice Dios. Soy un escogido, soy un bendecido, soy un hijo de Dios, soy un sellado, soy un perdonado, soy un redimido. Y si vos todavía no estás en Cristo, si siguieras estudiando el libro de Hebreos, bueno, descubrirías que dice que el que no está en Cristo está muerto espiritualmente, que está sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero la salvación es para todos, la invitación es para todos, y hoy mismo podés aceptar este regalo y este perdón de Dios creyendo en el sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Y desde ese momento estarás en Cristo por la eternidad. Alabado sea Dios, como decía Pablo, por estas cosas. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que ha sido revelada a nosotros, Señor. De ninguna forma podríamos saber estas cosas si no lo hubieras dicho tú. No sabríamos ni quién somos, creeríamos que somos personas creadas por casualidad, yendo en un mundo, haciendo nuestra vida. Pero gracias, Señor, que un día pudimos entender nuestra condición de pecadores y ahondando más en tu palabra, ver que desde antes de la fundación del mundo nos amaste, nos escogiste, nos adoptaste, nos predestinaste y Jesucristo hizo ese sacrificio por nosotros, Señor, para redimirnos y en Él encontramos el perdón y ahora podemos andar con el Espíritu Santo, Señor, que eres tú mismo, que nos acompaña a todas partes, pero que además es un sello que nos garantiza que estamos en Cristo y que estaremos contigo por la eternidad, Señor. Más allá de lo que hagamos, de nuestros errores, pero también queremos ser para alabanza de tu gloria, Señor. Queremos que esto sea el resultado de nuestra vida, un resultado que te alabe, porque realmente te lo mereces, Señor. Porque nada de esto merecíamos y solo podemos dar gloria a ti, Señor, y alabarte por estas cosas. Gracias, te damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén.